¿Alguna vez has sentido un cambio profundo en tu vida, como si estuvieras despertando a una nueva comprensión de ti mismo y del mundo? El despertar espiritual es como un viaje único, no un camino recto, sino más bien como una espiral de ADN. Algunos de nosotros pasamos por etapas, otros las saltamos, y cada viaje está hecho a medida. Mientras nuestros caminos difieren, elementos comunes nos unen. Vamos a explorar las 5 etapas del despertar espiritual, manteniéndolo simple y claro. Hoy vamos a explorar las 5 etapas del despertar espiritual, ofreciendo ideas sobre cada etapa y ayudándote a identificar en qué etapa podrías estar. En esta etapa inicial del viaje del despertar espiritual, uno existe profundamente dentro del reino del ego. Es un estado de ser donde los pensamientos y emociones gobiernan sin conciencia. El individuo se identifica estrechamente con estos pensamientos y sentimientos, creyendo que son una parte integral de quién es. El ego tiene un control firme, dejando poco espacio para una separación entre el yo y la experiencia subjetiva. En este estado, los individuos pueden encontrarse reaccionando a la vida en lugar de moldearla activamente. El sentido de control es limitado, lo que lleva a la defensiva, la ira y la negatividad. La vida parece desarrollarse como si estuviera predeterminada, y cualquier trauma encontrado refuerza la creencia en una falta de control. El individuo se entrelaza con su narrativa personal, viendo la vida como algo que les sucede en lugar de algo que crean activamente. Ver a los demás es un desafío durante esta etapa, ya que la percepción está filtrada a través del lente de las propias experiencias y proyecciones. Esta falta de claridad obstaculiza la comprensión genuina de los demás, fomentando una visión distorsionada del mundo. La etapa de inconsciencia se caracteriza por un profundo enredo con el ego, desdibujando las líneas entre el yo y el mundo externo. El viaje hacia el despertar espiritual comienza con esta realización, reconociendo la necesidad de liberarse de los patrones inconscientes y explorar las capas más profundas de la existencia. Marca el punto de partida para la evolución hacia una mayor autoconciencia y conexión con los aspectos profundos de la experiencia humana. A medida que uno progresa en el viaje del despertar espiritual, se encuentran con la etapa transformadora conocida como la muerte del ego. Esta fase implica una profunda disolución del ego, el yo subjetivo que da forma a la identidad y percepciones de uno. Es un proceso donde la identidad construida alrededor de etiquetas como género, edad, raza y creencias se desmantela. La muerte del ego no es un fallecimiento físico, sino una disolución de las creencias firmemente sostenidas sobre quién es uno. El individuo llega a la realización de que el ego, la historia que se ha estado contando a sí mismo, no es la esencia de su ser. Todas las ideas y conceptos construidos alrededor de la vida, Dios y la religión se borran, dejando un sentido de vacío y desapego. Lo que emerge de este despojo del ego es un espacio interno, una separación entre el yo subjetivo y el yo observador. En la etapa inconsciente, este yo observador estaba oscurecido, pero ahora se vuelve más aparente. El individuo comienza a comprender que no es únicamente los pensamientos, emociones e identidad asociados con el ego. La muerte del ego trae consigo una conciencia del yo observador, la parte que observa y experimenta la vida sin estar enredada en las narrativas del ego. El individuo comienza a reconocer que el ego no es el verdadero yo. Es una construcción formada por el condicionamiento social, experiencias personales y comportamientos aprendidos. Esta etapa provoca un cambio fundamental en la perspectiva, abriendo la puerta a una comprensión más profunda del yo. El viaje a través de la muerte del ego se trata de reconocer la ilusión del ego, entender que la historia que uno se cuenta no es el núcleo de su existencia. Significa una transición hacia una autoconciencia más profunda, allanando el camino para una mayor exploración de las capas de la conciencia y la naturaleza de la realidad. Avanzando más allá de la muerte del ego, el viaje del despertar espiritual entra en la fase conocida como la búsqueda. Durante esta etapa, los individuos se embarcan en una búsqueda de comprensión, buscando lo que comúnmente se conoce como la verdad.
La búsqueda implica una profunda exploración de preguntas existenciales, un deseo de desentrañar los misterios de la propia existencia. En la fase de búsqueda, los individuos a menudo recurren a diversas fuentes en busca de orientación. Pueden involucrarse con literatura espiritual, buscar sabiduría de maestros espirituales e inmersarse en videos que exploran ideas profundas. La motivación detrás de esta búsqueda es un deseo sincero de captar la esencia de quiénes son, por qué nacieron, el significado de la vida y la naturaleza de Dios. Esta búsqueda no es meramente un ejercicio intelectual, es una exploración sentida impulsada por un genuino anhelo de claridad y propósito. El individuo se adentra en prácticas espirituales como la meditación, la contemplación, la oración o el canalización, impulsado por un impulso interno de conectarse con una comprensión superior. A medida que navegan por esta etapa, los individuos pueden encontrar consuelo en enseñanzas espirituales que resuenan con su conciencia en evolución. Leer se convierte en un camino hacia la iluminación, con cada entendimiento trayendo una sensación de ligereza y conexión. Esta fase está marcada por un entusiasmo por absorber conocimiento que se alinee con la comprensión emergente del yo y el universo. A medida que el viaje del despertar espiritual progresa, los individuos llegan a una encrucijada crucial marcada por la emergencia del yo auténtico. Esta etapa se caracteriza por un profundo cambio lejos de la pretensión y el reconocimiento consciente de la verdadera naturaleza de uno. En la emergencia del yo auténtico, el individuo llega a un punto donde la fachada que pueden haber presentado al mundo comienza a desmoronarse. Fingir se vuelve cada vez más desafiante, y surge una sensación de incomodidad al tratar de conformarse con las expectativas sociales, que ya no resuenan con el sentido en evolución del yo. Esta fase a menudo revela la esencia genuina del individuo, similar al yo que era antes de que el condicionamiento social los influenciara. Es un retorno a la autenticidad que se observa a menudo en la infancia, un tiempo cuando las expectativas sociales aún no habían moldeado y formado la identidad del individuo. Durante esta etapa, hay una conciencia agudizada de lo que genuinamente se alinea con el yo interior. Las relaciones desequilibradas, ocupaciones que no resuenan y búsquedas que ya no sirven al yo auténtico comienzan a desvanecerse. El individuo siente una creciente incapacidad para suprimir su verdadera voz y una renuencia a comprometer sus deseos genuinos. En muchos casos, esta etapa implica cambios significativos en la vida. Los trabajos pueden ser abandonados, las relaciones reevaluadas y las situaciones de vida alteradas para alinearse con la autenticidad emergente. Este periodo puede estar marcado por un sentido de agitación a medida que se desprende la vieja energía que ya no resuena, haciendo espacio para la afluencia de nueva energía. Además de los cambios externos, la emergencia del yo auténtico a menudo desencadena transformaciones internas. Las viejas heridas emocionales y traumas psicológicos pueden resurgir para su reconocimiento y liberación. Las montañas rusas emocionales se convierten en una experiencia común a medida que el individuo atraviesa un proceso de purga. Físicamente, el cuerpo puede manifestar síntomas de ascensión a medida que se ajusta a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden variar desde una mayor intuición hasta sueños lúcidos, premoniciones y otras experiencias multidimensionales. El individuo se sintoniza con una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. En la etapa final del viaje del despertar espiritual, los individuos hacen la transición hacia una vida de alineación. Esta fase significa una integración armoniosa de cada aspecto de uno mismo con el mundo circundante. Va más allá de la emergencia del yo auténtico y se extiende hacia una conexión profunda con todos los aspectos de la existencia. Vivir una vida de alineación implica una comprensión y conexión profunda con uno mismo, el alma, la mente y el cuerpo. Hay una aceptación compasiva de las propias limitaciones y un abrazo perdonador de las imperfecciones que conforman la esencia individual. Es un estado de ser donde la autocompasión se convierte en un principio rector. La alineación también se extiende a las relaciones con los demás. Habiendo abrazado el yo auténtico, hay un desbordamiento natural de compasión y perdón por las limitaciones de los demás. El individuo reconoce que cada persona está en su viaje único, y hay una comprensión de que todos están haciendo lo mejor que pueden con su conciencia actual.
Esta fase implica convertirse en el cuidador de uno mismo, siendo el padre de apoyo que uno puede haber necesitado anteriormente en la vida. Es un viaje hacia el amor propio incondicional, fomentando un ambiente de comprensión y amabilidad interna. A medida que este amor propio se profundiza, naturalmente se extiende hacia los demás, fomentando la compasión en las relaciones interpersonales. Una vida de alineación no se limita al ámbito humano, se extiende a una conexión más amplia con el mundo. Los individuos se dan cuenta de su interconexión con la naturaleza, los árboles, plantas, animales, el aire, la tierra e incluso objetos inanimados. Esta interconexión se convierte en una realidad vivida en lugar de una mera comprensión conceptual. Mientras una vida de alineación reconoce la belleza y la luz en la existencia, también abarca un reconocimiento compasivo de los aspectos más oscuros. Esto no se ve con cinismo, sino con comprensión y una conciencia de que cada aspecto contribuye a la riqueza de la experiencia humana. Si este video resonó contigo, por favor considera compartirlo con alguien que creas que lo apreciaría. Siéntete libre de dejar tus pensamientos o experiencias en los comentarios a continuación. Hasta la próxima.